Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este precioso auditorio de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Estamos en la segunda sesión del ciclo Lecturas del Paisaje, Estrategias Digitales para el Mundo Rural. Y antes de nada, como es natural, quería dar las gracias a la Institución Libre de Enseñanza, a la Fundación Sierra Pambley, a la Fundación Unicaja y, por supuesto, a la Residencia de Estudiantes de Madrid por la organización de este ciclo. La mesa redonda de hoy lleva por título Sostenibilidad urbana y desarrollo rural, escrituras para un futuro común, y en ella contamos con tres de las voces más autorizadas de la literatura actual, que además han ahondado de diferentes modos en la ruralidad. Julio Llamazares, a mi derecha, María Ángeles Maeso, también a mi derecha, y Alejandro López Andrada, a mi izquierda, a quienes también quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí. También quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido a acompañarnos y a todas las personas que nos siguen desde sus casas a través del canal de YouTube de la ILE, porque que nos hayamos reunido aquí un martes 15 de junio para hablar de las relaciones entre campo y ciudad y de su reflejo en la literatura tiene bastante mérito. Ahora que se acerca el final del curso, sobre todo, y los días se hacen largos y lo que apetece es irse a pasear por la sierra, ¿no? La llegada del calor del mes de junio a mí me recuerda a mi infancia, cuando terminaba el colegio y de pronto se abría una ventana de 3 meses en el pueblo y con ella llegaban otras obligaciones que no eran las escolares, ¿no? Como meter alpacas a la casona, retejar la casa de algún pariente, hacer leña, pero que escondían ciertos privilegios también, como entender qué pinos eran buenos para resinar y que la miera, como las orugas que colgaban de los robles o las salamandras que se escabullían en las fuentes, conviene solo mirarla. O diferenciar las cruces que daban nombre a los topónimos porque luego en otoño delimitaban algún setero al que había que saber llegar sin que te vieran. O, en fin, tropezar con algún fósil, lo que a menudo derivaba en lecciones magistrales de geología por parte de los más mayores, ¿no? Era también el momento de ver llegar a los veraneantes que venían de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, tan echados para adelante, tan modernos, con sus bicicletas nuevas y los primeros videojuegos, pero sobre todo con su lenguaje, que ya marcaba una distancia, o abría una brecha, como se dice ahora, entre la ciudad y el campo, si bien la sociedad no parecía darle la importancia que se le ha venido dando últimamente a un fenómeno que, sin ir más lejos, ya se evidenció durante el neorrealismo de hace 70 años, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película Surcos, de José Antonio Nieves Conde, y que los ponentes de hoy, que conocen los rigores de quienes nacieron en un pueblo de Córdoba, León o Soria a mediados de los 50, también han visibilizado en su obra. Como María Ángeles, que nos va a hablar precisamente de cómo la palabra delimita territorios y revela que los paisajes tienen cualidades y significados de índole intelectual, o como Julio, que en su novela Distintas formas de mirar el agua nos habló de la experiencia de regresar a un lugar que ya no existe, o como Alejandro, que además de una vasta obra poética y narrativa en la que reivindica el valor de la memoria, dignificó el legado cultural del campo desde el puesto de técnico de cultura que ocupó en la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches. Y es que la relación entre la ciudad y el campo sigue planteando desafíos. Cómo frenar el impacto que la demanda energética de las ciudades tiene en la biodiversidad o la lenta digitalización de los pueblos son solo dos ejemplos de los que quizá podamos hablar luego. Pero ahora ya les voy a dejar con ellos, ya que es a ellos a quienes hemos venido a escuchar y yo ya me estoy excediendo. Si os parece, empezamos por la derecha con Julio. Julio Llamazares nació en Begamián, León, en 1955, donde su padre trabajaba como maestro antes de que el pueblo, junto a otros de la zona, fuera expropiado y quedase inundado por el embalse del Porma. Su infancia allí quedó recogida en el libro Escenas de cine mudo, que publicó en el año 1994 y que reeditó Alfaguara en 2006. Entre sus primeras novelas destacan Luna de Lobos, del año 85, que Cátedra reeditó en 2009, y sobre todo La lluvia amarilla, del año 88, que Cátedra reeditó en 2016, en la que asistimos al monólogo del último habitante de un pueblo abandonado del Pirineo aragonés. Su obra, continuada en títulos como El cielo de Madrid, de 2005, Las lágrimas de San Lorenzo, 2013, o Distintas formas de mirar el agua, 2015, todos ellos publicados en Alfaguara, se caracteriza por una peculiar voz narrativa impregnada de tintes poéticos que evoca la desaparición de un determinado modo de vida rural y de sus paisajes. Cedo la palabra entonces a Julio. Bueno, gracias. Buenas tardes.
y estoy encantado de estar aquí en la sede de la institución Libre Enseñanza, porque vivo enfrente, soy vecino, he visto hacer el edificio, he venido muchas veces a leer el periódico en este jardín maravilloso que tenéis antes de que cerrarais la puerta, y para mí es un edificio que forma parte de mi paisaje. Hoy que vamos a hablar del paisaje y de mi sensibilidad, porque el propio edificio en su construcción original y en la moderna refleja un poco esto que hablaba ahora Carlos de el diálogo, el contraste o la difícil aceptación mutua por parte de la ciudad y del campo, de la modernidad, si se puede llamar así, y de la antigüedad. El tema es tan amplio desde la definición de la mesa que me temo que vamos a divagar por muchas cuestiones, todas relacionadas con este difícil diálogo, no solo entre la ciudad y el campo, también entre el paisaje y la sociedad española, también sobre este fenómeno ahora tan de moda que se puso de actualidad, entre otras cosas, gracias a los escritores, algunos de los cuales estáis ahí, que es el de la llamada España vacía, despoblada, y que a mí me gusta más llamar desdeñada, porque aparte del vaciamiento y del despoblamiento, se ha producido un desdén histórico no solo hacia el paisaje, hacia las formas de vida, también hacia las personas que habitaban y que continúan habitando esos territorios de esa España menguante que cada vez se empobrece más en pro de esa España creciente que se alimenta, entre otras cosas, de la pobreza, la España menguante. Y al acabar podemos hablar también de algo que es un fenómeno muy de actualidad, porque ahora se ha puesto muy de moda la España vacía, todos los políticos hablan de la España vacía, de cómo solucionar el abandono del mundo rural, pero yo creo que lo que se está haciendo es justamente todo lo contrario. Ya lo definitivo va a ser la invasión de esa España despoblada, de esos paisajes que forman parte de nuestra sensibilidad y de nuestras almas, se van a llenar de lo que ahora se llama la transición energética, es decir, los molinos de viento, las placas solares que van a dar energía a este país y que se van a instalar mayoritariamente en esa España pobre que quedará convertida así en una colonia de la España rica. Yo pensaba haber escrito un texto, pero he hablado tanto en los últimos tiempos de estos temas y he escrito tanto, aún a riesgo de encasillarme como escritor rural, viviendo como vivo 40 años en Madrid, porque el solo hecho de atender a algo que no sea la actualidad inmediata que marcan los medios ya te convierte en un outsider en este país. Y bueno, uno carga con una serie de sanbenitos que no tienen mucha realidad, pero que aceptas porque las circunstancias son así. Yo querría hablar al principio del paisaje y de la importancia del paisaje. Y lo quiero hacer empezando con una frase que viene muy a cuento porque es del fundador de la institución Libre Enseñanza, Giner de los Ríos, que vivió aquí, en esta casa que está al lado cuando salimos, y que dijo una vez, escribió: «Ay, si los españoles estuviéramos a la altura de nuestros paisajes». Yo creo que esa frase, que resume muchas cosas y que resume incluso el propio espíritu institucionista de enseñar dentro de la naturaleza, no dentro de las aulas, de imbricar el campo y el paisaje en la ciudad, yo creo que esa frase define muy bien y explica muy bien la situación que estamos viviendo en este país.
en España se ha despreciado el paisaje históricamente. Martín Ovillo, el crítico de arte, dice que en los españoles durante siglos estuvimos avergonzados de nuestro paisaje. ¿Por qué? Porque había una identificación, una concepción de que el paisaje bello era el paisaje verde y frondoso. Y salvo la cornisa cantábrica en España, para bien y para mal, el paisaje no es precisamente verde ni frondoso. Y eso hizo que esos paisajes que los españoles veían con cierta vergüenza o con cierto complejo de inferioridad respecto a los paisajes europeos, no tengan apenas presencia ni en la literatura ni en el arte españoles hasta casi finales del siglo XIX y con alguna contracción. Si uno va al Museo del Prado y mira todos los cuadros que representan lo mejor de la pintura de este país, observará que el paisaje siempre es una especie de decorado, de telón de fondo, que acompaña lejanamente, como esos telones que ponían en los estudios de los fotógrafos para hacer retratos, que acompañan las figuras de los reyes, de los obispos, de los personajes que sean, de los aristócratas, que eran los protagonistas de la pintura y, por tanto, en la vida. De hecho, el propio Velázquez, en la mayor parte de sus cuadros, sus retratos de reyes a caballo, etc., el paisaje siempre es el mismo, que lo pintaba ya casi como transportándolo de unos lugares a otros, de unos cuadros a otros, porque parecía que lo importante era lo que se contaba en el cuadro, ¿no? En la literatura ha pasado igual. Al contrario que en la literatura centroeuropea, la literatura nórdica, la propia literatura italiana, en la literatura española el paisaje no tiene prácticamente importancia hasta casi la generación del 98. Por ejemplo, Cervantes. Yo he recorrido por un encargo que me hicieron de hacer el viaje de Don Quijote hace 4 o 5 años, todos los, más o menos, porque todos sabemos que es un itinerario de ficción, he recorrido La Mancha y de La Mancha a Zaragoza y a Barcelona, siguiendo los pasos de Don Quijote, y me ha llamado muchísimo la atención que apenas hay descripciones de los paisajes, sí, de los personajes que aparecen en el Quijote, y que cuando hay alguna descripción son pinceladas como para completar, como pasaban los cuadros, y que a veces no tienen nada que ver con el paisaje real. De repente en La Mancha Don Quijote se tumba a dormir la siesta debajo de unos castaños o de unos abedules que en La Mancha uno no ve por ninguna parte. Digamos que el paisaje era secundario. En la literatura española uno lee la picaresca y hay descripciones muy someras de por dónde va el Lazarillo, por dónde va el Buscón, por dónde va la pícara Justina, el Guzmán de Alfarache. El paisaje no tiene importancia. Fueron los románticos alemanes, los románticos franceses, los románticos ingleses los que nos descubrieron a los españoles el valor de nuestros paisajes cuando empezaron a viajar por nuestro país y empezaron a alabar los paisajes que veían, esos paisajes secos, duros, a veces no secos también. Y entonces los españoles cayeron en la cuenta de que tampoco era tan malo el paisaje de nuestro país, puesto que les gustaba mucho a los extranjeros. Pasó también con el patrimonio y pasó con tantas y tantas cosas, ¿no? Con nuestras costumbres, con nuestras fiestas, etc. Y a partir de la generación del 98 y sobre todo Machado, es cuando el paisaje, bueno, también debo decir, con los románticos españoles, Bécquer, por ejemplo, que también describió mucho tu tierra soriana como Machado, y algunos, o Gil y Carrasco, que hizo un viaje por lo que llama una provincia del interior, que es parte de la provincia de León,
Es Machado y la generación del 98 los que empiezan a dar la importancia que realmente tiene el paisaje. De hecho, Machado, muchos de sus mejores poemas no tienen ninguna narratividad, son descripciones, un camino, un olmo, una montaña azul y Barbacana hacia Castilla, etc. Y con eso consigue transmitirte toda la emoción que siente sobre las cosas que a él le importan, el amor, el desamor, la fugacidad, la vida, etc. Es cuando el paisaje se convierte realmente en lo que es un espejo en el que los hombres, las mujeres nos reflejamos y que conforman nuestra sensibilidad. Porque el paisaje no es ese decorado que decía al principio, sino es el depositario de nuestra mirada y el depositario de nuestro trabajo, que también lo transforma, y es el depositario de la memoria de generaciones que trabajaron, vivieron y miraron ese mismo paisaje y lo fueron construyendo a través de sus miradas, porque como dice Jean Nouguet, un geógrafo catalán, antes de la mirada el paisaje era solo territorio. Quiere decirse que después de la mirada el paisaje ya no es solo territorio. Y Genaro Talens, otro poeta, también decía, aunque un paisaje permanezca inmutable, una mirada jamás se repite. De ahí la importancia de la mirada y de la importancia del paisaje. Hago toda esta introducción porque tiene que ver, y no me alargaré mucho luego en el coloquio hablamos ya de lo que queréis, porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. En España, por desgracia, no ha habido un desarrollo económico en el siglo XX. Hubo lo que llamó el franquismo el desarrollismo, es decir, dispararon al aire y salió todo el mundo huyendo hacia las ciudades, que es un fenómeno que se produce en todo el mundo, se está produciendo ahora en el tercer mundo, pero de forma nada controlada ni organizada, sino al revés. Si uno viaja por Alemania verá que coexisten perfectamente el mundo urbano y el mundo rural, porque en la planificación de quienes se encargaron de hacerla en su momento, a la hora de la industrialización, hay 50, 60 ciudades de tamaño medio que forman como una red sobre la geografía del país, que articulan el territorio, porque en un radio de 50 kilómetros alrededor, esas ciudades generan vida en los pueblos que viven alrededor de la ciudad. Uno va a Mainz y está la Volkswagen, otro vas a Frankfurt y está la Opel, no sé, vamos, digo ejemplos. Vas a Nuremberg y está otra. Aquí no, aquí se industrializó Cataluña, o Barcelona más en concreto, y el País Vasco, y Madrid recibió la mayor industria, que es la capitalidad del país, toda la masa de funcionarios y de moscas que acudimos como al panal de rica miel. Por eso Madrid sigue creciendo y creciendo, porque la mejor industria que hay es el poder. Es la que el poder político, el poder económico, etcétera, que se retroalimentan. Y eso hizo que indirectamente se despoblara gran parte del país. Nadie le prestó ninguna atención ni ninguna importancia. Durante muchos años, incluso oficialmente, la gente se reía del campo. Todavía en España se dice, eres más de pueblo que las amapolas. La gente se ríe de los chistes de paletos, cuando ahora los paletos, curiosamente, somos los de las ciudades que volvemos al campo y vamos vestidos de coronel tapioca, aunque vayas aquí a Alcobendas, aquí al lado, ¿no? Y ven a un campesino con una vaca y le preguntan si pueden tocar la vaca el paleto, ya no Martínez Soria mirando semáforo, sino un madrileño mirando una vaca en Colmenar Viejo. Bueno,
ese desprecio y ese desdén, que por eso yo digo que habría que hablar más de la España desdeñada que de la España vacía o vaciada, ha calado muy profundamente hasta el punto, y los que somos de pueblo aquí, y ahí que supongo que haya mucha gente, recordaréis que lo primero que nos decían nuestros padres: tú estudia y vete de aquí, porque vivir en el campo era ser de segunda división, y sigue siendo todavía en cierto modo. La sociedad te educaba para... había una supremacía de lo urbano sobre lo rural que ha ido calando culturalmente en la sociedad. De hecho, la desaparición de miles de pueblos que han desaparecido en España, se calcula que ya habrá más de 3.000 desaparecidos y otros 5.000 en trance de desaparecer, no salía ni en la prensa, ni a nadie le importaba, ni a nadie le interesaba. Es más, cuando tú escribías, no ahora, pero en los años 80 que yo empecé a escribir, en la época de la movida, podéis imaginaros, te miraban por encima del hombro porque hablabas de un pueblo abandonado, pero te miraban como si fueras un marciano, cuando la realidad era porque una cosa es lo que los medios y las instituciones dicen que es España, y otra cosa es lo que es la España real, que es mucho mayor de lo que de Madrid o Barcelona y de lo que se cree, ¿no? Al final, todo ese proceso de despoblación, de empobrecimiento, de concentración de la población en 3 o 4 grandes ciudades y en todo el arco mediterráneo, porque encima llegó otra industria que contribuyó a ello, que fue el turismo, ha hecho que España hoy no sea un país, es una apariencia de país. Si uno pasa en avión por la noche, cruza la península, verá que está iluminado todo, la costa, pero también por el norte, luego un foco enorme de luz que es Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valladolid un poco, y lo demás es la noche eterna del alma. Es que no se ve nada, está todo en penumbra. Y esa España real existe, lo que pasa es que no se la ilumina y no se la escucha. Cuando yo empecé a escribir, cuando escribí La lluvia amarilla, por ejemplo, ya digo, me miraban como si fuera un aguafiestas o algo, hablando de estas cosas, y le ha ocurrido a mucha más gente, a vosotros seguro, a Alejandro me consta y seguramente a ti también, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que durante un tiempo hemos estado ahí predicando en el desierto, y no sé, por estas modas informativas, porque al final son modas o fenómenos informativos, apareció un libro de Sergio Molino que se llama La España vacía, que tuvo la gran fortuna, independientemente de las virtudes mayores o menores del libro, de poner una marca, un nombre al fenómeno. Y cuando alguien, como vivimos en el mundo del marketing y de la publicidad, pone un nombre y tiene éxito, lo que está nombrando empieza a existir y empieza a interesar a todo el mundo. Pasó paralelamente igual, un poco antes, con la memoria histórica. Había una España olvidada y fue ponerle el nombre de la memoria histórica, y todo el mundo empezó a hablar de la memoria histórica y a interesarse por la memoria de este país, o por una parte que no se había recordado. Y a raíz de lo de la España vacía, ahora todo el mundo habla de la España vacía. De hecho, no sé a vosotros, a mí cada semana me llegan varias invitaciones para actos sobre la España vacía, incluso ya hay empresas de gestión cultural que se dedican a organizar cosas sobre la España vacía, y todos los partidos políticos, hasta Vox ha creado ahora una comisión sobre la España vacía, que supongo será para cazar, y todos los partidos han empezado a utilizar eso porque vende socialmente.
cuando en la práctica uno ve las políticas que están llevando a cabo y son absolutamente contradictorias con sus buenas intenciones, y de hecho los números lo demuestran cada año que pasa. Cada año que pasa. Voy a poner un ejemplo. Por mucho que se le llena la boca a los políticos de Castilla y León, cada año la población merma más. Por ejemplo, la provincia de la que yo procedo perdió este año, y lleva así 25 años, perdió 5.000 habitantes, que para Madrid es el chocolate, el oro, pero allí es un 2% de la población, y ha perdido 150.000 habitantes en 25 años, y sigue, y sigue. Todos los jóvenes con el título, la universidad, les dan una maleta para que emigren. Bueno, y pasa en Soria, en Cuenca, en muchas provincias de España. Quiero decir con todo esto que está bien y bienvenido sea que se hable de la España vacía, del paisaje, del mundo rural, pero que ya basta, en mi opinión, de hablar del tema, y lo que hay que hacer es pasar a la acción. Pero los que tienen que pasar a la acción son los políticos, no los escritores, ni seguramente los que estáis ahí sentados. Y hoy por hoy en eso yo debo decir, y acabo ya para dar voz a mis compañeros, que me he excedido muchísimo, y se lo dije una vez que me llamó para preguntarme mi opinión la alta comisaria para la despoblación, no sé qué, que era una mujer encantadora, por otro lado, le dije que yo era muy pesimista. ¿Por qué? Porque mientras seguimos hablando de que se muere el enfermo se sigue muriendo. Y dos, porque dada la estructura política de este país, es imposible que se puedan llevar a cabo una política de choque como la que se necesitaría, no para revertir por completo el proceso de despoblación de media España en favor de la otra España, en la otra media España, sino para atenuar un poco esa despoblación, porque al final, no nos engañemos, los votos están donde hay más gente, y donde hay más gente no es precisamente en el mundo rural ni en la España despoblada, y como eligen menos diputados y las elecciones se ganan con diputados, pues los esfuerzos inversores se realizan donde más votos va a haber y donde realmente se juega el poder y se juega el gobierno. Y eso, si encima le añadimos la estructura autonómica en la que cada uno solo piensa en su territorio, pues el problema es mucho mayor, porque vete tú a decirles a las comunidades de la España creciente que repartan con la España menguante, todavía peor. Así que, bueno, esta es mi visión del problema a grandes rasgos, y luego hablamos de lo que queráis en el coloquio. Muchas gracias. Perdonad si me he excedido. Muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que hemos tenido a María Ángeles, sobre todo al comienzo, cuando has hablado de la idea de paisaje, con el corazón en un puño, porque ella va a hablarnos de eso también, y sobre la idea de cómo la palabra crea realidades, ¿no? Hablabas tú de que la España vacía empezó a existir cuando se la nombró, y creo que María Ángeles nos va a hablar de lo mismo, de que la palabra paisaje guarda una relación con esa idea bastante estrecha, ¿no? María Ángeles Maeso nació en Baldanzo, en Soria, en 1955. Es poeta, narradora, profesora y coordinadora de programas socioculturales en campos de marginación social. Junto al poeta Fermín Herrero, que también es de Soria, fue una de las primeras escritoras que tomaron como tema de sus libros ese largo margen de huertas, solares, acequias, casas a medio construir y avenidas trazadas que hacen indistinguible la separación entre la ciudad y el campo. Entre sus obras destacan los poemarios Sin regreso, del año 1990, que obtuvo el premio Jorge Manrique, Trazado de la periferia, que apareció en 1996, El bebedor de los arroyos, del año 2000, y Basura Mundi, del año 2008. Adelante, María Ángeles. Bueno, gracias, Julio, gracias a todos. No me voy a entretener mucho en las presentaciones, que ya sabemos dónde estamos.
Y a pesar del miedo que teníamos de si nos íbamos a pisar o no pisar con lo que íbamos a tratar, creo que no. A mí me ha llamado mucho la atención, a partir de unos estudios que se hicieron en Soria, en ferias del libro, sobre antologías del paisaje, empezar a tirar del hilo desde el punto de vista filológico. Y como me encontré con cosas que me llamaron la atención, creo que también al resto del mundo le pueden interesar. Entonces, para no entretenerme, lo que voy a hacer es leer. Bueno, digo que hay palabras que conllevan en sus genes una historia tan rica, que resulta fascinante detenerse en ellas. Es, como digo, el caso de la palabra paisaje. Un concepto que se definió durante el siglo XVI en todas las lenguas romances, excepto en la castellana. Por ahí podemos empezar a tirar del hilo. No tenemos la palabra paisaje hasta el siglo XVIII. Eso ya empieza a parecer interesante, porque ¿qué es lo que veía la gente antes de tener la palabra, ¿no? El tesoro de la lengua castellana, el Covarrubias, ¿no?, de 1611 no la incluye. ¿Por qué? Es la primera pregunta, ¿no? Hay quien responde que no era una palabra necesaria, porque había otra, la palabra pagos, que de alguna manera ya denotaba pues, un espacio, esos pagos, ¿no?, que ya cumplían esa función. De esos pagos, por el camino francés, en la lengua francesa saldrían países, paisanos, pero paisaje no sale de la lengua castellana. No conlleva esa mirada de concebir no solo un territorio como espacio objetivo. Paisaje también sería la vinculación emocional y estética de quien mira con lo mirado. Y esto último, en Occidente, no sucedió hasta muy tarde, tanto que el latín tampoco tiene una palabra equivalente a paisaje. La palabra latina sería prospectus, pero sucede lo mismo. Prospectus también es lo que tienes delante, pero también a la semántica de esa palabra le faltan las connotaciones estéticas, que se hallan por separado en otras equivalentes. Esas expresiones como los locus amoenus, desde el punto de vista literario, para dibujar un paisaje donde todo es ideal, como hijo de la Arcadia virgiliana, ¿no? Bueno, en el poema del Mío Cid encontramos tanto una visión idealizadora de esos vergeles, con su fuente, como su contraria, con el bosque siniestro, con robles tan altos que no dejan ver el cielo. Un espacio de terror en el que hasta las fieras se apiadan de las mujeres y no las atacan. Es decir, estamos ante una escritura simbolista que busca el verismo del relato, no el verismo de los espacios, que es diferente, ¿no? Entonces, si vamos a narrar un ultraje, como el de Corpes, el ambiente será el reverso de la Arcadia. Y si buscamos guías prácticas para conocer los bosques medievales, contaremos, por ejemplo, con el libro de la caza, de don Juan Manuel, en el que, por cierto, aparece mi pueblo, recomendando buenos pasos para cazar garzas, ¿no? Pero en ningún caso podemos hablar de paisaje, porque esta noción de paisaje conlleva una relación subjetiva, emocional y estética con el territorio que se mira. Algo que ya conocían en la China del siglo V y que nosotros hemos sido incapaces de apreciar, ¿no? Si nos preguntamos por qué no sucede esto en Occidente, tendremos que irnos a ver qué está pasando para encontrarnos con un monje de origen celta llamado Pelagio y a otro más conocido llamado Agustín de Hipona, que andan debatiendo en una serie de concilios el asunto de la gracia, el libre albedrío. De todo esto no discute cualquiera. Y ese fraile Pelagio, hay que anotarlo, será un digno oponente, porque Agustín de Hipona tampoco discute con cualquiera, como digo, ¿no? Digo que hay que retenerlo porque un poco más adelante será conocido como un hombre alto, gordo, repleto de avena de Escocia,
que es como si te están llamando bruto animal y borracho también, ¿no? De resultas de esos concilios, uno de los dos saldrá santo, será San Agustín, y el otro saldrá excomulgado y será Pelagio, el hereje irlandés, pelirrojo y borracho. De haber triunfado Pelagio, seríamos una copia excelente de la divinidad. Seríamos libres para elegir camino. Como no fue así, se acabó el mirar y celebrar la naturaleza, ya que al verdadero ser absoluto solo se accede mediante la gracia con la que el alma recuerda aquello que conoció antes de la caída en un cuerpo. El viaje es tremendo, pero es fabuloso. Si lo pensáis, encaja todo. Es la mirada que desde la autoridad eclesiástica se prohíbe a todo occidente. En consecuencia, el mundo occidental no descubrió el paisaje antes del Renacimiento. A su vez, ese camino pasará por reivindicar al cura pelirrojo borracho irlandés que era Pelagio, cuando en el siglo XII, con la corriente franciscana, se dé cierta reconciliación del espíritu humano con la naturaleza. Así podemos llegar a los paisajes de Giotto, del siglo XIV, donde se abre paso el disfrute profano de aquello que San Agustín habría usurpado a la mirada del mundo, ¿no? El bello espectáculo de la naturaleza. ¿Y cómo surge la idea de paisaje en literatura? Bueno, el primer documento es una carta de Petrarca, que también tiene lo suyo. Está fechada en una noche del 26 de abril de 1336. Está dirigida a un amigo al que le cuenta cómo ha sido el ascenso que ha hecho al Monte Ventoso. Esto es muy conocido y hay ediciones específicas, concretas de esa carta, ¿no? Y también porque se toma como el punto de partida del Renacimiento, ¿no? Otra mirada, se inaugura otra mirada. Petrarca dice: permanecí en pie asombrado y conmovido por el vasto panorama y la insólita brisa que soplaba. Volví la vista atrás. A nuestros pies estaban las nubes. Al contemplar entonces, en un momento de menos fama, lo que había oído contar de Athos y el Olimpo, las historias sobre estos me parecieron verosímiles. Bueno, parece que estamos en un momento de apertura frente a toda la herencia del catolicismo más conservador que teníamos detrás, ¿no? Bueno, pues con cuidado. Experimentar emoción ante el panorama contemplado y contarlo así, claro que era una novedad. Pero la carta seguirá otro rumbo y el carácter desinteresado de la contemplación estética se va a diluir en referencias simbólicas, de manera que Petrarca lo que va a describir es un paisaje. Leo la cita mejor. Y los hombres van a admirar las alturas de las montañas, la enorme agitación del mar, la anchura de los ríos, la inmensidad del océano y el curso de los astros, y se olvidan de sí mismos. Saciado y contento de haber visto el monte, dirigí hacia mí mismo los ojos del alma. Vaya viaje, decimos, ¿no? Pues sí. Así que la carta tiene un sentido expiatorio. La ascensión al monte es una parábola de una cima, que son los placeres terrenales, un valle, que son los pecados, un camino ascendente, que es la perfección espiritual, y al final la cita que habíamos cogido con tanta esperanza viene a refrendar que la búsqueda de la verdad divina ha de hacerse de espaldas a las bellezas de la naturaleza y a las bellezas del mundo, ¿no? En todo caso, es un punto de partida. Ahí hay una descripción novedosa en la que no estamos hablando de datos geográficos, de lo que mide esta cima o de lo que mide un territorio, sino de la repercusión de ese momento en tu interior, ¿no? Y eso sí es una novedad. Dirigí hacia mí mismo los ojos del alma. Ya no es el conjunto de accidentes geográficos, no son solo las construcciones geológicas, sino la interpretación sensible y personal de los panoramas que se nos ofrecen.
Al final resulta irrelevante que Petrarca subiera o no subiera el Monte Ventoso. Lo podía haber hecho desde su cuarto, porque el sentido último es simbólico, más que la creación de un paisaje, ¿no? Pero el hecho es que en ese texto aparece otro tratamiento de la naturaleza, algo nuevo, ¿no? Hacia el 15 en Flandes y en Italia necesitan dar nombre a lo que ya los pintores habían empezado a mirar las bellezas del mundo. En las lenguas latinas se crea el término añadiendo el sufijo age a la palabra país. Nos da paisaje. Palabra que en castellano, como digo, no se hará un hueco en el diccionario hasta el siglo XVIII. Es llamativo, ¿no?, que no lo tengamos hasta el siglo XVIII. Anteriormente, las bellezas de la naturaleza pasaron a los textos como alegorías del paraíso. Así, la fuente de Berceo, al inicio de sus milagros, funciona como espejos de una realidad celeste, o la culta idealización de los amores pastoriles entre ríos y prados idílicos, esas conversaciones tan estupendas que se tienen los pastores del Renacimiento, ¿no? Este largo viaje nos ha trastornado un poco para situarnos ante la realidad. Nos hizo falta un Cervantes para mostrarnos la enorme distancia que hay entre ella y nuestro modo de percibirla, entre un puñado de bellotas y el cuento de la Edad Dorada, el abismo enorme entre el retablo de la gran nada y las maravillas imaginadas. Ya no recuerdo en qué momento, y ahora digo algo personal, el dedo de mi abuelo señalando Soria en el mapa de hule de la mesa, mientras decía la más grande, dejó de resultarme una imagen patética, porque durante mucho tiempo me lo parecía. El abuelo veía el mapa en el hule y decía, mira, Soria, la más grande en tamaño, ¿no? Ocupa mucho. Durante un tiempo recuerdo esa imagen con pena. Pero un poco más tarde vi que mirada de frente es mucho más que la cruz orteguiana formada por un chopo y un galgo, que es lo que se creyeron todos los generacionistas. Ortega decreta que Castilla es esta imagen en cruz del chopo y el galgo, y ahí nos quedamos. Y luego podemos hablar más de Machado también, ¿no? Dice, y cuando leí en los poemas machadianos llamarnos palurdos sin canciones, ya no me lo tomé en serio, porque cuando la madre nos pedía subir a la cámara a por alubias o manzanas, cosa que de noche nos daba tanto miedo, la respuesta siempre era, pues canta. Y eso es lo que hacemos en Valpoesía también, en esa experiencia de los veranos, cantar y celebrar lo que tenemos ante los ojos. Y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Luego hablaremos de esa iniciativa de Valpoesía. Pasamos entonces ya a Alejandro, que ha venido desde Córdoba, cosa que le quiero agradecer especialmente. Alejandro López Andrada, Villanueva del Duque, 1957. Es escritor y, como antes he señalado, trabajó como técnico de cultura en la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches. En su obra sobresalen títulos como La tumba del arco iris, que obtuvo el premio de poesía San Juan de la Cruz, se publicó en el 94, Los pájaros del frío, del año 2000, que obtuvo el premio Andalucía de la Crítica, La tierra en sombra, premio de poesía Fray Luis de León en 2007, Las voces derrotadas, premio de poesía Ciudad de Córdoba, El libro de las aguas, que fue adaptado al cine por Antonio Jiménez Rico, Los perros de la eternidad, publicado en 2016, premio Jaén de novela, y los ensayos El viento de ruido en la España rural que se desvanece, publicado en 2004, Los años de la niebla, en 2005, y El óxido del cielo, 2009, en los que reflexiona sobre la desaparición del mundo rural y su legado cultural. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecer la posibilidad que nos habéis dado desde la Fundación Giner de los Ríos para hablar aquí, Julio, María Ángeles y yo, del mundo rural, de la cultura rural y de esa España desdeñada, que coincido totalmente con Julio, ese es el concepto, esa España olvidada, despreciada y a la que tan poco se le ha ayudado desde hace décadas.
Y sobre eso va a versar, bueno, y gracias también a los amigos y amigas que nos acompañáis, también aquí a la directora de esta fundación, de este centro. Y bueno, y empiezo, yo también voy a leer como María Ángeles, porque si no empiezo a hablar y divago y quiero centrarme. Lo he titulado Cultura urbana versus cultura rural. Voy a hablar sobre mi propia experiencia, sobre cómo sentí yo la emigración, cómo ese despoblamiento y cómo posteriormente he sentido ese olvido de mi tierra, de la comarca. Antes de pisar por vez primera una ciudad, lo cual ocurrió cuando tenía 8 años, mi llegada a Córdoba fue un deslumbramiento. Unos días después de mi primera comunión, tuve la suerte de pisar muchos caminos, senderos y veredas de una geografía rural, la comarca de Los Pedroches, en el norte andaluz, apartada del mundo en los días de mi infancia. Hoy, de alguna manera, también lo sigue estando. El pueblo en que vi la luz por vez primera, Villanueva del Duque, vivía en esa época no solo de la ganadería y la agricultura, sino también de una minería de plomo que ya por entonces empezaba a agonizar y acabó de extinguirse al comienzo de los 60, durante la época del desarrollismo. Ahí comenzó el derrumbe de una tierra ya de por sí aislada social y económicamente. Esa fue la raíz del proceso migratorio que en apenas una década dejó a mi pueblo descentado, sumido en una letárgica penumbra de casas vacías y corrales cercenados por la voz del silencio y la urdimbre de las malvas. La alegría económica auspiciada por las minas, cuando éstas cerraron sus bocas de penumbra, acabó transformándose en un halo de tristura y desesperanza brutal. Todo fue rápido. En muy poco tiempo, el lugar en que nací y estuve viviendo hasta hace poco más de un lustro, pasó de tener casi 4.000 habitantes a poco más de 1 millar, que es los que hoy tiene. Conocer esa emigración, esa inmensa huida del campo hacia la urbe, cuando eres un chiquillo lo percibes casi a diario, es algo que acaba marcando tu carácter. Mis amigos mejores, los hijos de los mineros muertos, mi pueblo abundó la silicosis por entonces, o de agricultores desesperanzados, siguieron volviendo al pueblo puntualmente durante los días azules del verano, cuando la feria de agosto sobre todo, y no olvidaré que hablaban de la urbe, Barcelona o Madrid, de esto hablaba Llamazares, ¿verdad?, donde toda la gente se iba a Barcelona o a Madrid, al menos desde Los Pedroches, a donde fueron desterrados, hablaban, digo, con un acento fantástico y solemne, como si regresaran del Dorado, aunque también con el tono melancólico del ser que ha sentido en su carne el desarraigo y el alejamiento fortuito de la tierra que le vio nacer. Vivían la paradoja de querer seguir habitando la ciudad y a la vez, de algún modo, respiraban con los huesos y el corazón la luz de su comarca, sumergida ya entonces esos años penumbrosos en una ausencia de vida y de progreso que en el siglo presente aún se hace más visible. Mi pueblo nunca será el que fue antes, ni tampoco volverá a serlo la comarca, aunque hoy por fortuna esté mejor comunicada con la capital de provincia. La carretera que nos une a ella es infinitamente mejor que la de hace décadas. Y también con Madrid, pues no en balde en el presente, desde hace unos años, tras ubicar una estación en la comarca, la de Los Pedroches, en el ferrocarril del AVE, suele parar el tren 2 o 3 veces al día en el Encinar, a no muchos kilómetros de Villanueva de Córdoba. Hoy la vida rural, por tanto, no es la misma que la de hace unos años, pues las comunicaciones, y no hablo de redes invisibles y telemáticas, entre la urbe y el pueblo son fluidísimas. Ir de mi pueblo a Córdoba hace medio siglo, incluso menos, a principios de los 80, costaba más de 2 horas de viaje, cuando hoy el trayecto lo hace en 1/3 de tiempo. Y esto si va disfrutando del paisaje y no pisa el acelerador más de la cuenta. Hay quien hace el desplazamiento en media hora, algo inimaginable en aquellos viajes invernales en los que uno subía al viejo autocar de línea al amanecer con los campos aún escarchados y llegaba a Córdoba lejana y sola más que nunca 2 horas y media después de la salida, con la sensación de haber traspasado la frontera dilatada e invisible de un tiempo informe, matutino, que te había ubicado en la dimensión inédita de una ciudad muy moderna aquellos años en relación con el pueblo pequeñito del cual procedía. Tenía la sensación de haber dejado atrás en 2 horas y media un espacio rural aislado, inconsistente, desconectado del mundo y del progreso, aunque eso en el fondo a ti no te importaba, pues eras un joven de pueblo enamorado de tu tierra y de tu gente.
Sentías tu identidad, tu pertenencia vital a un espacio aislado en el que encontrabas las claves de tu vida, aun sabiendo que la ciudad quedaba lejos, de alguna manera hermosa e inalcanzable. Este aislamiento geográfico y esta orfandad de relaciones habituales con el exterior dotó a mi comarca, lo sé por experiencia, y en este sentido fue algo positivo, de una identidad cultural muy singular, absolutamente genuina, majestática, que se hacía más visible cuando llegaba a la ciudad a establecerte en ella durante un tiempo para trabajar o estudiar, como en mi caso, sin perder de algún modo la especial vinculación, el umbilical cordón que en esos días te ataba a tierra y aún lo sigue haciendo al lugar de tus raíces. Quizá haya sido por mi experiencia de escritor, siempre tuve muy claro lo que me movía a escribir, que era dar voz a la gente humilde de mi tierra, y también, sobre todo, por la labor de técnico de cultura a nivel comarcal, la zona de Los Pedroches, por lo que he valorado muchísimo esas costumbres míticas y ancestrales de un espacio ubicado a caballo entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que antaño participaba de un folclore y un modo de ser más propio de estas dos últimas regiones que de la suya, la andaluza. Pero todo se fue al final desmoronando con la despoblación y la huida de gente al mundo urbano. Hoy, cuando muchos próceres exquisitos, de esos encorbatados y presuntuosos, que no han conocido la vida en un medio rural, hablan de devolver la vida al campo, a los pueblos olvidados por la desidia visceral que ellos mismos auspiciaron hace varias décadas y aún lo siguen haciendo, con sus políticas nefastas de infraapoyo a los pueblos y al ámbito rural, se me nubla el sentido, se oscurece mi conciencia y sale a la luz mi carácter visceral de hombre rural roto por el desencanto que ha sentido el olvido y el abandono de su entorno desde que era pequeño. Hoy todo sigue igual y esto lo puedo explicar desde mi experiencia. No en balde, en las últimas décadas trabajé intentando establecer una conexión emotiva y sensible entre el campo y la ciudad mediante intensos programas culturales que desarrollé a mi modo, sosteniéndome en los pírricos y desangelados presupuestos que los organismos políticos de turno le dispensaban esos años a la cultura. Y sobreviví como pude a mi manera, sufriendo la tacañería irremisible de políticos dedicados a rebuscar subvenciones económicas abundosas para asuntos como el turismo rural, los festejos y los deportes, dejando siempre en el último lugar su apoyo al programa de interconexión social y dinamización cultural entre los municipios de la hermosa comarca que habité hasta hace muy poco. Aun así, durante los años que ejercí mi labor como técnico cultural en Los Pedroches, conseguí acercar a los pueblos de la zona, contando, eso sí, con el padrinazgo laboral y económico de la Diputación Provincial de Córdoba, a intelectuales, grupos de teatro, escritores y actores de prestigio nacional, que actuaron en programas de ámbito comarcal, bastantes de ellos, y otros circunscritos a nivel municipal, que no obstante tenían un carácter itinerante, con el fin de revitalizar socioculturalmente la zona olvidada y ponerla en conexión con otros ámbitos. Citaré, por poner un ejemplo de lo dicho, los directores de cine que acudieron a la comarca para participar en la muestra de cine rural de Dos Torres, un evento genuino que diseñé hace un par de décadas con idea de acercar al citado municipio figuras del cine como Víctor Erice, director, entre otras películas, como conocen ustedes, del Sur y El Sol del Membrillo, Mario Camus, que habló del rodaje de Los Santos Inocentes, José Luis Borau, o Antonio Jiménez Rico, director de cintas inolvidables de ambiente rural, como sin ir más lejos, La Rata o El disputado voto del señor Cayo, ambas inspiradas en libros de Miguel Delibes. A la muestra de cine citada acudieron también actores insignes y guionistas relevantes como el inolvidable Rafael Azcona, el mítico actor Álvaro de Luna, la actriz Silvia Tortosa, el escritor guionista Manuel Vicén o el excelente escritor y buen amigo que hoy nos acompaña, Julio Llamazares, que nos puede hablar de esa experiencia, que también asistió, como digo, a este evento de la muestra de cine rural de Dos Torres. Por otro lado, también organicé y coordiné a nivel comarcal la muestra itinerante de teatro clásico a la cual acudieron los mejores grupos teatrales del país, entre los de que destacaron Teatro Corsario, La Guardilla, La Barraca o la compañía de Rafael Álvarez el Brujo, por citar algunos,
Un evento cultural, de alguna forma, que consiguió dar a conocer mi tierra al exterior durante unos años, mientras se celebraron estos festivales, los cuales finalizaron junto a otras actividades culturales. Una vez dejó de apoyar, aquí de nuevo la política, la Diputación Provincial de Córdoba, este programa cultural mancomunado, debido a un cambio político, y con ello también dejó de sufragar el 50% de mi contrato laboral, lo cual quiere decir que me quedé en el paro. A raíz de ese hecho, en septiembre del año 2014, al verme sin trabajo ni futuro laboral, abandoné mi tierra y me vine a vivir a Córdoba capital. Aún así, durante estos años desterrados, he seguido acudiendo a visitar mi pueblo y con ello a pasear por esos caminos, veredas y senderos de la dehesa tan ligados a la magia de mis vivencias infantiles. Cada vez que volvía de Córdoba a mi raíz, sentía una pulsión interior inexplicable. De ahí, de esa experiencia sustanciosa, de ese continuo trasvase de emociones de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, salió a la luz mi libro Entre zarzas y asfalto, que editó Berenice en el año 2016. Para mí, una de mis obras más personales, auténtica y genuina. Como he dicho, hoy vivo en Córdoba y me siento absolutamente integrado en su ambiente cálido y acogedor. Así, desde mi nueva situación, dedicado de lleno a la escritura y a la creación literaria, he reflexionado mucho sobre mi relación con el medio rural y la cultura autóctona de la zona norte de Córdoba, intentando recuperar o embalsamar sus raíces culturales, su carácter antropológico, su folclore, sus costumbres más ancestrales y su gastronomía. Escribí una trilogía rural que arranca con la edición del libro Del viento de ruido, 2004, al que siguieron Los años de la niebla, 2006, y El óxido del cielo, 2009. Estos 3 títulos han sido reeditados por la editorial Muzara y el último de ellos acaba de ver la luz recientemente, hace unos días, la reedición. En las vidas de muchos de los personajes que habitan los libros que acabo de citar se cumple al dedillo ese dicho memorable de menosprecio de corte y alabanza de aldea. La ciudad y el campo han chocado desde siempre por razones muy lógicas. Nada tiene que ver la una con el otro, sobre todo hoy, en los días que vivimos. Querer conectar ahora esa cultura de carácter rural, auténtica y genuina, con la cultura urbana, tan voluble y estandarizada, tan aséptica y fría, no tiene ningún sentido. Una de las razones que lo impide es que hoy en los pueblos no se vive como antaño, sino que los vecinos, en muchos casos, sobre todo los jóvenes, no tienen conciencia de esa identidad rural ni conocen tampoco las raíces antropológicas del pueblo que habitan, mientras viven a diario conectados telemáticamente a una aldea global donde las identidades rurales y campesinas se diluyen de entrada en un magma urbano inmenso. De unos años acá, Internet ha difuminado el modo de vida que hace años había en el pueblo. Hoy un niño rural está conectado a las redes de poco después de aprender a andar, y eso, que es por un lado positivo, hace que desconecte de su raíz umbilical la memoria ancestral del ámbito en el que vive. De tal modo ha entrado la cultura urbana en los pueblos que de aquí a pocos años, cuando hayan desaparecido las personas mayores que conocieron aquel modo de vida basado en el ritmo de la naturaleza y el halo poético de la meteorología, por ejemplo, conocer el lenguaje de las nubes, el lenguaje del viento, el lenguaje de los pájaros, de las aves, el sonido del viento, los árboles, todas esas cosas que parecen rituales mágicos y que la gente joven, pues no, como se suele decir en la tierra, no la ha mamado desde niño y ha desconectado de la madre tierra en ese sentido. Podremos decir que ahí finalizará un espacio y un modo de vida genuinamente campesino que por mucho que hoy queramos revitalizar, y coincido con lo que decía antes, ha dicho Julio, quedará escrito si acaso en algún libro antropológico, en algún testimonio grabado, en algún papel que a quienes vienen detrás, la juventud, al menos en la parte que yo conozco más de cerca, le importa un bledo. La cultura rural, por tanto, feneció. Otra cosa distinta es esa moda oportunista del turismo rural y la vuelta del hombre urbano al campo. Un campo que no es el que fue ni volverá a serlo. Quienes lo conocimos damos testimonio de ello, porque hace no mucho acabó engulléndolo la ciudad y lo disolvió en su esencia de raíz, cercenando su aroma más cálido y poético. Esa es mi visión entre la lucha del mundo rural y urbano. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Ahora, sí. Bueno, ahora el diálogo que se abre tratará de contrarrestar este pesimismo de Alejandro. Vamos a intentar animarle.
Bueno, Julio también es pesimista, ¿eh? Aquí estamos, los que hemos mamado el campo, esa cultura, yo creo que Julio entiende lo mío y yo entiendo lo suyo. Vamos. Bueno, incluso más, también María Ángeles creo que coincidirá, no sé. Sí, nos hemos comido bastante tiempo de la sesión. Tenemos como 15 minutos más o menos para este pequeño diálogo. No sé qué pensáis, ¿hay más desconocimiento de la ciudad hacia el campo o del campo hacia la ciudad? Por comenzar por algo. A ver, el campo no es un espacio de reserva espiritual, ni material, ni de nada. Entonces vivimos en la época de un capitalismo salvaje que afecta a la ciudad y el campo no va a ser una excepción. O sea, eso hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Por eso sí tiene algo que decir y que hacer la literatura. Las palabras son gratis, ¿no? Y el lenguaje es importante ahí. En el resto, yo no creo que la incertidumbre que vivieran mis padres y abuelos mirando si llegaba el nublado y les iba a destrozar la cosecha, no creo que esa incertidumbre sea mayor que la que padece hoy el que se ha comprado una maquinaria que le ha costado estar endeudado hasta las cejas, que no sabe cuándo la va a pagar, que le permite con un solo individuo y toda esa máquina labrar todo lo que hay alrededor y sobran vecinos. Pero la incertidumbre de si podré pagar las letras siguientes no creo que sea menor que la que vivieran mis padres mirando el cielo. Con lo cual, ¿cómo se mide esto? O sea, ¿dónde está el valor, no? Que haya más gente comunicada o incomunicada, pues si es que en las ciudades vivimos incomunicados igualmente, ¿no? Sí, algo... Y en los pueblos, pues igual. Entonces, el asunto... Yo creo que en todo este asunto tiene que ver mucho el lenguaje y la palabra, y que sí es un asunto de escritura y de literatura, de presentar... O sea, yo creo que la lluvia amarilla abrió los ojos a todo el mundo, aunque estés harto de la lluvia amarilla. Pero la aparición de que existe eso, un espacio estupendo con un solo habitante y que al final decide ya desaparecer. Claro, pero es otra cosa. Yo lo que quiero decir que hay un papel. Que lo que es absurdo que hará es volver a aquel mundo. Lo que es recuperable, aquella cultura murió. Hoy se vive, como tú lo has dicho muy bien, desde otra óptica. Una cultura nueva, pero no es la cultura rural lo que quieren poner de moda a través del turismo rural y tal. No, aquella España, aquel mundo rural murió, aquel no existe. Hoy se vive, como tú dices, de otro modo. En eso coincido contigo, María Ángeles. Y no sé, Julio, si lo ve también un poco así. Es que yo no creo que exista ya ni la diferencia entre lo rural y lo urbano. Claro, es toda una... A ver, yo que paso por ser escritor rural, llevo 40 y pico años viviendo 50 en ciudades y mi mirada es urbana, no rural, porque aunque hable del campo, que no siempre hablo del campo, hablo también de ciudades y de otros territorios, mi mirada ya no es el... Yo creo que ha habido una serie de elementos que han convertido el mundo en lo que tú decías, una aldea global, y que se ha homogeneizado la cultura. ¿La cultura qué es? La cultura es eso que te queda cuando has olvidado lo que aprendiste. Sí. Y la cultura no está solo en los libros ni en las mesas redondas, la cultura es la televisión fundamentalmente, la cultura, la publicidad, la cultura es todo lo que estamos recibiendo continuamente. Y hoy, si alguien hace la prueba y va con los ojos tapados a un instituto de tu pueblo o a un instituto de Barcelona, sería imposible distinguir por la forma de vestir los chicos, de hablar y de lo que hablan, si está en un pueblo de Córdoba o de Soria o está en Alcobendas o en Alcorcón, porque lo que ha homogeneizado ha sido ese gran tótem de nuestro tiempo, que es la televisión. Es que la gente de tu pueblo, en Soria,
ve la misma televisión que veo yo o que ve mi vecino aquí en la calle Martí de Campos de Madrid. Y eso ha ido homogeneizando todo. Este aparato ha ido, toda la gente en el pueblo más perdido y en el más grande tiene acceso a toda la información del mundo, no al conocimiento, a la información. Y eso ha hecho que la diferencia entre lo rural y lo urbano, más allá de que el pueblo sea más pequeño o la ciudad más grande, o de que haya más paisaje abierto y menos paisaje cerrado, es que yo creo que ha desaparecido. Por lo tanto, volver a hablar de la vuelta que el mundo, igual que se murieron las culturas y las civilizaciones y desapareció el traje regional y desaparecieron muchas cosas, pues la historia es una máquina que no para y entonces ha ido no disolviendo, pero sí unificándolo todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha despoblado mayoritariamente los pueblos? Aparte del capitalismo salvaje, de muchos otros factores. El coche. El coche, que es un elemento de modernidad, hace que cada día de las ciudades, de provincias de España, salgan brigadas todas las mañanas, cientos y miles de funcionarios médicos, profesores de instituto, maestros, que van a los pueblos, desarrollan su función y vuelven a la ciudad. ¿Por qué? Y los campesinos igual. En Soria, la mayor parte de la gente vive en la ciudad y va en el coche media hora a su pueblo, cultiva no sé cuánto campo y vuelve a la ciudad. ¿Ese hombre que es rural o es urbano? Yo creo que la clave es que lo que hemos vuelto a la Edad Media. Y me explico, y acabo para no capitalizar esto. Contra lo que la gente cree, en la Edad Media la mayor parte de la población no vivía en el campo, vivía en las ciudades. ¿Por qué? Porque el campo era muy peligroso. En el campo abierto llegaban los forajidos, las racias de los invasores, los ladrones. Entonces, al caer la noche, se refugiaban en las ciudades que cerraban las puertas. Ahora los enemigos son otros. En el campo son la soledad, la falta de oportunidades de acceso a la educación, a la cultura, a la sanidad. Hace mucho frío en el campo, entonces la gente se refugia en las ciudades y luego va a trabajar al campo. Por lo tanto, distinguir si esa gente ya es rural o urbana, es decir, lo que ha cambiado es el mundo y no se trata ni del menosprecio de corte y alabanza aldea, ni lo contrario, sino de entender que vivimos todos en un mundo global, unos en unas circunstancias y otros en otras, y que cualquier actuación del tipo que sea económico, cultural, político, etcétera, tiene que ser de esa perspectiva, no desde la división tradicional ciudad y campo como dos cosas que no se comunican entre ellas. Es decir, que de alguna manera la palabra también ha ayudado a mitificar el campo. Puede ayudar a mitificar, o sea, se puede caer en ese... Bueno, es que el campo siempre ha tenido una mirada despectiva o paternalista. La gente que habla que bien se está en el campo y tal, yo siempre les digo, yo paso el verano en una aldea que en invierno tiene 20 habitantes y siempre mis amigos o gente que viene a verme dice, joder, qué bien se está aquí, qué bonito. ¿No venderán alguna casa? Y yo siempre les digo, venden la mitad, pero cómprala en enero. O sea, vente en enero, porque ahora todo es alegría y juventud, ¿sabes? En verano y después de merendar. Vente en invierno, que no hay nadie, que a las 6 de noche, que el instituto más cercano está a 50 kilómetros, que el médico ya te gira, ¿no? Que no hay bancos, que no hay... Entonces, esa mirada paternalista que incluye a los ecologistas o a determinados grupos ecologistas tiene que ver con una mirada supremacista de la ciudad sobre el campo, que a veces es de desdén y a veces de idealización,
que no se corresponde con la realidad en absoluto. Y luego también hay ciudades que son más habitables que otras. Si hablamos, por ejemplo, Córdoba y Madrid, ¿no? El hecho de, o mi pueblo, es decir, yo paso de mi pueblo a Córdoba, y bueno, pues yo en Córdoba vivo, bueno, Julio y yo hemos hablado unas veces, oye, ¿qué te has adaptado a Córdoba? Bueno, pues yo encuentro ahora, yo me encanta la ornitología, veo muchísimos más pájaros en Córdoba, en el sentido figurado de pájaros auténticos aves, que la dehesa. Yo encuentro allí chamarices, carboneros, ruiseñores, petirrojos, ropéndolas, mirlos, palomas torcaces, hasta somormujos ahí en el Guadalquivir, cormoranes, ánades, cerces, todo. Sin embargo, vas por el campo y no ves pájaros. Es decir, los pájaros son tan inteligentes. Aquí en Madrid, en el Retiro, vi hace 8 años las primeras palomas torcaces y no me lo creía. Pero es que las palomas torcaces, que son las aves más esquivas que hay, que en el campo a 100 metros huyen de ti, ya han colonizado la ciudad. Entonces, no sé si es un poco una metáfora de que la naturaleza está invadiendo la ciudad. No sé, aquí en Madrid pienso que también, pero bueno, en Madrid igual los mirlos están en los parques y no se asustan. Y en el campo, en el pueblo, un mirlo o un gorrión te ve a 50 o 100 metros y huye de ti, ¿no? Entonces, no sé, puede ser también que sirva como metáfora, ¿no? Que la naturaleza también está volviendo esa interconexión y esa fusión, como dice Julio, que ya todo es indisoluble, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, no creo que haya soluciones separadas de pueblo y ciudad, ni siquiera de individuo y el resto de la naturaleza. O sea, nos estamos cargando especies como el capitalismo provoca que nos carguemos personas también. Totalmente, sí. Es una red y a lo mejor hasta nos falta lenguaje. Y el lenguaje, coincido contigo, la palabra y el lenguaje es lo que nos une y la palabra literaria, lo que queda en el tiempo, decía yo un poco, Julio da testimonio en sus libros, tú en los tuyos, yo en los míos, y dejamos testimonio de esa experiencia, ¿no?, que queda la palabra y el vehículo del lenguaje siempre estará ahí. También la cultura audiovisual, esto también podríamos hablar, ha destrozado, que la gente no lee como antes, está el aparato está Internet, toda la gente está conectada a la red y creo que se lee, paradójicamente dicen algunos editores, algún editor mío, que se ha vendido más o que la gente ha vuelto a leer más durante la pandemia. Tristemente ha tenido que ocurrir esta tragedia para que la gente... Bueno, en legítima defensa, porque... Claro, no tenía 4 horas viendo en casa, la tenía televisión, agota. No se han vendido más libros, pero bueno, se han vendido más libros. Sí, se han vendido más libros. Claro. Puede ser, ¿no? En fin. Yo quiero poner en valor también la mirada. Bueno, tú tienes un libro, ¿cómo era? La lentitud de los bueyes. Siempre me acuerdo de un poema, fragmentos tuyos, pero también fragmentos de un poeta italiano, Tonino Guerra. Tonino Guerra. Los bueyes, ¿no? En los que decía algo así de... como reproducía un diálogo de campesinos en el que les dice, hiz ahora decirle a los bueyes que vuelvan cuando están ya todos endeudados, ¿no? Cuando yo leí ese poema, que ahora no sé contaros, pero bueno, lo encontraréis por ahí, es que reparé en mi tía abuela. Cuando empezaron a llegar los tractores al pueblo, esta tía Florencia decía, ponerlos a la sombra de las encinas a ver si se alimentan de bellotas. Y entonces, o sea, tú estás estudiando y estás leyendo a los poetas italianos y dices, hostia, si es lo mismo que está diciendo mi tía campesina, con el mismo ejemplo y con la misma metáfora que empleaba Tonino Guerra, ¿no? Entonces también creo que nos hace falta, que hace falta confianza entre la gente, que para hablar del campo que hablen los campesinos, que para hablar de la siega que hablen los segadores, que nosotros únicamente podemos hablar de la repercusión de esos lenguajes en nosotros. Correcto. Pero que el lenguaje es el de ellos y la experiencia es la de ellos. Y mi tía Florencia era tan inteligente como Tonino Guerra y estaba diciendo las mismas cosas, ¿no? Yo sabía más porque Tonino Guerra, que como sabes fue el guionista Fellini, sí. ya en su vejez volvió a su pueblo, en Emilia-Romagna, me parece. El libro se llama La miel,
es un libro precioso que recomiendo a todo el mundo, y es el deslumbramiento de alguien que con 80 años, después de vivir en Roma, en la Dolce Vita del cine italiano, fue el guionista Margot y de muchas de estas películas, vuelve a su pueblo donde quedan ya los últimos balbuceos, y ese deslumbramiento ante la vida que él conoció y que vuelve a deslumbrarle, porque al final tenía razón. Una vez le escuché a Luis Landero que decía, y tiene que ver con que da igual el lugar y no hay un lugar mejor que otro. En una entrevista decía Luis Landero, que es de un pueblo que se llama Alburquerque, en Extremadura, dice: cuando yo era niño pensaba que las cosas realmente interesantes e importantes ocurrían lejos de mi pueblo. Cuando emigré con mi familia a Madrid y pasaron los años, me di cuenta de que las cosas realmente importantes pasaban en mi pueblo. Al final, el pueblo, la ciudad, da igual. Las cosas que ocurren en los pueblos y las ciudades son las mismas. Hay un cantante francés que se llama Jonas, que tiene una canción que dice: en la obra que todos representamos es la misma, es la vida. El escenario para todos es el mismo, que es el mundo. Lo único que cambian son las circunstancias temporales y personales de cada uno. Por eso distinguir entre campo y ciudad, entre literatura urbana y literatura rural, me parece que es una distopía y que no tiene ningún sentido ya, aun reconociendo que hay algo que popularmente llamamos rural y popularmente urbano, pero está todo ya tan mistificado que es imposible hablar de lo rural o lo urbano como contrapuesto, creo yo. Yo creo, como tú decías, Julio, que al final las palabras, la poesía o emociona o conmueve, decías tú, Machado, poner 4 palabras y que eso te conmueva y te emocione. Volvemos también, como dice María Ángeles, el lenguaje, es el vehículo, es lo que tiene que emocionarnos. Yo me acuerdo que hace 20 y tantos años, 26, 27 años, el primer libro que publiqué en Visor, El cazador de luciérnagas, me acuerdo que un escritor, no voy a decir un escritor famoso de aquí de este país, se reía de mí y me decía que era un escritor cateto por escribir de las luciérnagas y del campo y tal. Y ese mismo año publicó también un libro, Simugini, el premio Nobel, decía que claro, que la poesía de Simugini era maravillosa, claro, es decir, tú eres español y escribes del campo y era un cateto. Y Simugini, que habla de estiarcos, de orcas y de carros y de bálagos, ya es más rural que tú, como tiene la etiqueta ya de poeta irlandés. Ese papanatismo también de nuestro país ha hecho mucho daño. Con el complejo de inferioridad. Hay un escritor también muy famoso en España, cuyo nombre no iré, que decía en una entrevista: siempre que leo una novela y aparece una oveja, cierro el libro. Bueno, pues ese escritor se define a sí mismo como cervantista. Creo que hablamos y en el Quijote, si uno lee, está lleno de rebaños, de ovejas, etcétera. Volvemos siempre al papanatismo, es uno de los grandes defectos de este país, que no se ha entendido muy bien a sí mismo nunca, como ya lo decía, y vuelvo a Giner de los Ríos, que citaba al principio, de que España no se ha entendido a sí misma, y yo creo que sigue sin entenderse. Seguimos igual, sí. Sí, eso le pasó también a Lorca con el romancero gitano, ¿no? De palabras. Sin ir más lejos. No hemos tenido paisaje hasta el 18. Entonces, bueno, yo creo que ya para terminar tendríamos que cambiarle el nombre a la mesa de hoy, ¿no? Porque ¿por qué? hemos contradicho el título. Entonces, no sé si existe un equilibrio posible o no entre el legado cultural, entre la revitalización del campo y la llegada de los ciudadanos de las urbes, me refiero, con el teletrabajo y todo esto, a esos mismos entornos. Si es posible un equilibrio entre una convivencia de la que ambos de alguna manera aprendan. Hay mucha gente que tiene muchas esperanzas en que el teletrabajo, este tipo de cosas, va a cambiar. Yo soy muy escéptico. La pandemia ha sido un tsunami, sigue siendo,
y ha hecho que cambien muchas cosas que van a quedar para siempre. Pero yo desconfío mucho como de los que quieren comprar una casa en el pueblo en verano, que vuelvan en invierno. Tendrían que cambiar muchísimas cosas, empezando por la visión desde el punto de vista cultural de lo que es el campo, mientras se le siga mirando como un lugar donde vive gente inferior o de segunda división, difícilmente va a igualarse. Y luego hay muchos factores económicos, sociales, que hacen muy difícil esa. Pero bueno, yo creo que algo hay que hacer, si no para revertir la situación, sino para atenuar esos desequilibrios que tienen que ver con la Constitución, porque es que al final, y con la justicia, que tienen los mismos derechos los que viven en un pueblo pequeñito de Soria que los que vivimos en Madrid. Y desde esa perspectiva yo creo que sí tiene que haber una revisión de todo esto que está ocurriendo, pero vamos, medidas de estas así voluntariosas y pequeñas difícilmente tendrán resultado, porque es como si a alguien que tiene cáncer le das una aspirina, ¿sabes? El enfermo está muy grave. La España despoblada, que es no la mitad en territorio, no sé si sabéis que en el 15% del territorio español vive el 85% de la población y el otro 15% vive en el 85% del territorio, con lo cual el desequilibrio es tan tremendo que es muy difícil corregir eso, ni siquiera mínimamente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues no lo sé. Esto es como el problema palestino, que siempre dice la solución al problema palestino. Yo llevo 60 años oyéndolo. Dice, es que a lo mejor hay problemas que no tienen solución. Es que a lo mejor hay problemas que no tienen solución. Claro, que los problemas se visibilizan cuando ya es demasiado tarde, ¿no? También, seguramente, sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, Alejandro, María Ángeles. No. Yo creo que de hora más o menos estamos, ¿no? Ha quedado ya todo claro. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos esta tarde y muchas gracias también a Julio, María Ángeles y a Alejandro. Ha sido un placer. Y bueno, el ciclo continuará la semana que viene con una mesa que habla sobre la triple brecha, sobre la situación de la mujer en el campo, en la que estarán Cristina Bernis, Cristina Sánchez Andrada, ¿no? Y María Sánchez, paisana tuya. Así que nada, os invitamos a que estéis con nosotros. Será el día 23 a las 7 de la tarde también, aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.